Nos detenemos ahora en el trabajo de la asociación Tous pa Tous, que ha permitido incorporar al Archivo Municipal de Cangas del Narcea el fondo documental reunido por el cangués José Luis Ferreiro. Son casi 4.000 documentos de los siglos XV y XX de Asturias. La colección incluye padrones, árboles genealógicos y hasta una carta manuscrita del general Riego. Los más de 4.000 documentos recopilados por el cangués José Luis Ferreiro Blanco ya se conservan en el Archivo Municipal de Cangas del Narcea, un fondo reunido hace casi un siglo gracias a este coleccionista e investigador que recuperó documentación histórica a gran parte de las casas y familias del concejo. En esa época es cuando las grandes casas de este concejo, que venían ya algunas desde la Edad Media, empiezan a desmantelarse, empiezan a vender su patrimonio. La labor de José Luis Ferreiro fue el ir recogiendo todos estos archivos de muchas casas. La generosidad de su sobrina y la labor del Tous pa Tous permiten hoy conocer cómo era la vida económica, social, política o religiosa de la época. En esos archivos está la historia económica de este concejo, de todos los campesinos que tenían que pagar rentas, que tenían la relación que tenían con estos señores, la vida administrativa, la política, la vida religiosa, por supuesto. Muchas de estas familias son los fundadores de capillas, de capellanías, de todo el entramado religioso de esa época. Hay documentación de varios municipios asturianos y de toda la zona de influencia del monasterio de Corias, con piezas singulares como padrones de Grandas de Salime y Allande del siglo XVII o una carta manuscrita del general Riego. Documentos únicos y también porque afecta a muchos aspectos de la historia de Asturias y no solo de Cangas. Muchos árboles genealógicos porque José Luis Ferreiro tenía especial interés en reunir genealogías. El Tous pa Tous se encargó de gestionar el depósito, financiar el inventario y organizar toda la documentación que ya está disponible para su consulta. Tenemos el inventario ya en red y accesible a todo el mundo. Investigadores y investigadoras que vienen de fuera de Asturias incluso para consultar esta documentación. La incorporación de este fondo con documentos de los siglos XV al XX supone un importante impulso para el archivo municipal y el estudio de la historia del suroccidente asturiano.